¿Ya estamos al aire? ¿Cómo están? La bienvenida al aire en la guarida voladora. La guarida más que boile. Gracias. Armando Ortuño está con nosotros en esta guarida segura. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del balance de estos conflictos y de esta solución. Le voy a poner un gran signo de interrogación para ver si realmente hemos solucionado. Bienvenido, Armando. ¿Todo bien? Un gusto aquí, como siempre, visitarlos. Gusto aquí hablando del Mundial primero y bueno, sí, después de los líos. Y hablaremos del Mundial primero. Pero siempre presentamos la imagen de Víctor Hugo Romero, que está aquí con ustedes. Gracias. Ahí la tenemos. ¡Ganamos, Su Alteza! ¡Ganamos! Y bueno, ganan sobre un pedazo destruido de país. Creo que no hay ni ganadores ni perdedores. Salió desgastadísimo el gobierno, cedió, los bloques demandantes también salieron perdiendo, algunos más humillados que otros sintiéndose ganadores, otros ni aquí ni allá, al medio como sándwich la población que sufrió, bajó de peso, está en un estado de estrés. Por todo lado veo derrotados. Lo vamos a confirmar con Armando Ortuño, pero como ha sugerido nuestro copropietario, eres copropietario de esta guarida, Armando, él mismo dijo, primero hablemos de Mundial. Bueno, vamos a ver al azar, gracias a Anaí que está lista con la propuesta de al azar. Volvió al azar después de que lo fueron de la razón, ha encontrado un nido interesante, es un nuevo medio, se llama Ají Colorado, es una interesante propuesta mediática. Acá encontró su nido el genio, al azar. Lo que es para Jorge Messi, para mí es al azar en el mundo de la caricatura. Y hablando del Mundial, aquí está, comencemos entonces a pedido de Armando. Si usted se fija en esta caricatura, el Mundial es para los ricachones. El Mundial es para los que tienen la platita, como dice el presidente Rodrigo Paz, la platita para comprar una entrada. El pueblo lo ve en la tele nomás, ¿no? ¿Qué dice? Yo le quiero preguntar, Armando... El Mundial es para ricachones. Primero es dime, para ricachones. Tú también mundial. Dime que es para ricachones. Sí, este Mundial sobre todo. Sí. Porque en el Mundial anterior en Qatar se vendían las entradas a $80, o sea, las encontrabas, ¿no? Ahora es carísimo todo. Y además, bueno, también el hecho de que se hacen 3 países. El otro día leía que, por ejemplo, algunos, solo los propios equipos, ¿no? Algunos tienen que moverse hasta 2.000 kilómetros o 3.000 kilómetros de partido a partido. Claro. Así, realmente todo es incómodo. En bici, todo es incómodo, ¿no? grande. Elefantístico. Y por supuesto carísimo, todo también. Pero yo le quiero preguntar a Armando, pues él es un consumidor. Le gusta el fútbol como consumidor. Sí, eso me dijo, es mundialero. Yo dije, futbolero, mundialero. Yo estoy, a ver, yo te voy a decir, sí es cierto que la plata importa mucho, eso, pero yo este mundial lo estoy disfrutando en 2 sentidos. Uno, creo que es uno de los mundiales de una nueva era también, en términos de los medios. Sí, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, con el tema de los podcasts y la cantidad de gente que opina en YouTube, en los canales que hay, es decir, te digo, hace mucho tiempo yo no veía, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, una especie de cómo la información fluye ya de todo lado, ¿no? De todo lado. Entonces realmente en ese sentido, no sé, te quieres ver sobre gente de podcast que te habla sobre estrategia, te ves, quieres ver a los que se dedican a llorar cada vez que pierde su partido, ves, quieres ver a los que analizan solo los dramas de los jugadores, también ves, es decir, hay una gama impresionante en los medios en torno al mundial. Sí. Que yo creo que es más el fenómeno del mundial que cómo la gente participa. Yo creo que antes era un fenómeno estrictamente deportivo donde había que ir a la cancha a mirar y luego salir y reportar o comentar. Y luego también, en cambio hoy es un fenómeno mediático y está dejando de ser el fenómeno real. Los que tienen plata van, pero el mundo se entera a través de las pantallas, a través del celular. Pero totalmente global. Exacto, pero con un detalle adicional. Antes tenías un poco el monopolio de las grandes televisoras, que era en un solo lugar veías, ahí estaba el comentario, todo. En cambio ahora tú tienes una cuestión descentralizada, lo ves en el YouTube, lo ves en el TikTok, entonces, y eso paradójicamente, mira, aunque es un mundial muy jodido por la plata, al mismo tiempo es un mundial terriblemente entretenido por toda esta cosa que aparece, ¿no? Hay una gran comunidad imaginada que sabes que el mundo está viendo eso. Lo estás viendo en un café o en tu casa, pero en verdad hay una enorme colectividad. Yo creo que no hay un número, no va a poder darse un número,
pero entre todas las redes sociales, si vos decís Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y demás, debe haber miles de millones de mensajes y de posteos, ¿no? Tremendo cómo involucra el Mundial al mundo, y no necesitas que tu país juegue. Vos lo jugás aunque seas, qué sé yo, Islandia, que no participa. Lo que hay que comentar, le voy a ganar a Jorge. Yo formo parte de los que creen en Dios. Yo creo en Dios, yo creo en Maradona. Como Maradona no hay. Pero tengo que admitir también que en este fin de semana se me quitó el aliento en ese partido, bueno, de los campeones. Yo le voy a Argentina, pero además de ese equipo, un Messi que vuelve a salir en este momento de su carrera, y casi me muero cuando falla ese penal, casi me muero, y después casi me muero de alegría porque resurgió el Messi de todos los tiempos, ¿no? Sí, fue un drama. ¿Viste el partido? Sí. Fue un drama en 3 actos, porque primero el estadio quedó congelado cuando erró el penal. ¿Cómo va a errar un penal Messi? Justo era el gol para batir el récord de todos los tiempos, ¿no? Y erra el penal. Pero luego tuvo la resiliencia suficiente como para hacer los 2 goles del triunfo. Y aparece. Sí, es un caso... y ese gol que muestra que hace equipo, ¿no? Con esa pelota que le pasa entre las piernas. No, es una maravilla esa jugada, ¿no? Claro, esa jugada va a entrar en el top. Pero aparte lo define completamente a Messi. Messi no es un delantero, es un volante de armado, creador de juego, que además mete goles. Primero, que ahora lo vamos a ver, esto está filmado desde una tribuna por un aficionado. Él le pone un pase. Bueno, este es el primer gol. Este es el primer gol. Un poco más clásico, digamos. Un poco más clásico de Messi, pero él primero en el otro le pone un pase. Volvemos para que no nos bajen el programa, volvamos porque nos bajan el programa. Él le pone un pase a Julián Álvarez y lo deja solo con el arquero para que haga el gol. No lo hace, le pegan la pelota en el arquero y Messi inmediatamente sale corriendo hacia el área para seguir la jugada y capta el rebote, patea, no se le da, vuelve a patear y ahí mete el segundo gol. Acá el asombro del mundo es... lo dicen todos los exjugadores, todas las exglorias, es la edad. A esa edad, ¿sabes lo que dijo Rolando Nazario? A esa edad yo ya pesaba 110 kilos y ¿cómo se llama? Estaba retirado hace 5 años y ya no quería ni ver partidos. Me cansaba viendo. Es un fenómeno, pero hay algunos exagerados que hablan de Messi en el próximo Mundial. O sea, por favor, seamos respetuosos con Messi, ¿no? Si no, vamos a hacer la Mirta Legrand del fútbol. Va a empezar muy bien. Ya él muestra, aunque no lo gane, muestra que es un fenómeno. Sí. Pero yo quiero mostrarle algunas tapas. ¿Por qué? A ver. Vamos a ver la tapa del L'Équipe. Fíjate. L'Équipe es... De Francia. El gran periódico deportivo francés. Claro. Francia gana 3-0. Mbappé mete 2 goles y L'Équipe pone en tapa a Messi. ¿Y qué dice ese? Dice Maître du monde. Maestro del mundo. El dueño del mundo. En este caso, el dueño del mundo. El dueño del mundo. Es así, es un fenómeno que ya abarcó todos los países, todos los continentes. Después tenemos otras 2 tapas que son muy interesantes. ¿De dónde es? Sport de Barcelona, el mejor de la historia. No cabe ninguna duda, yo creo, ¿no? Y después tenemos una linda tapa de Olé, que dice... ¿Olé de dónde es? De Argentina. Sí, y dice, no hay más palabras. Está muy bien, sí. Está muy bueno. Sin palabras, ¿no? Sin palabras, sí. Sin comentarios, no comments. El tema, ¿sabes cuál es? Sigue asombrando la edad. Yo, honestamente, lo digo, Claudia lo sabe, él volaba en los partidos de la MLS en Estados Unidos. La gente decía, no, esa es una liga de jubilados, un cementerio de futbolistas. Pero vuela, te lo puedo asegurar que hace cosas maravillosas. No, pero bueno, ahí lo está demostrando. Y eso reivindica a la liga norteamericana también. Pero les quiero, a ver, algunos resultaditos que tenemos. Francia, digan algo de Francia, por favor. No, Francia está. A ver. Francia está. Y Holanda, Países Bajos 5-1 a Suecia. Holanda está extraordinario. ¿Qué Alemania, tal el partido ese 5-1? ¿Lo vieron? Yo no vi buenísimo, ese partido. Sí. Buenísimo. Y una máquina Holanda. Llega por todos lados, llega por izquierda, por derecha, los volantes que pisan el área. Como decía Maradona. Alemania 2, Costa de Marfil 1, Ecuador una tremenda decepción, empató con Curazao, que es
una nación independiente, Sí. aunque pertenece al Reino de Holanda, pero es independiente, tiene 444 kilómetros cuadrados y 160.000 No, habitantes. pero además había mucha expectativa. Ecuador estaba con unas ganas de comerse 4-0 todo. le ¿Ah? metió Japón a Túnez, mira tú. Sí, 4-0. Sí. Japón no extraña Japón. más. Yo también le voy a Japón. ¿Ah? Japón está en un plan de desarrollo de su fútbol de 100 años y así avanza. ¿Ya está 4-0 lo de España-Arabia? Sí, Ahí 4-0. Sí. Ya Arabia no fue lo mismo que en el partido anterior contra Uruguay. Y luego que España tenía que sacarse también el disgusto del último partido, quedó muy mal. Claro. ¿no? Bueno, Y- Irán, que le sacó un empate a Que Bélgica. lo de Bélgica es una decepción, creo que es de los que más, ¿no? De los que se esperaba Sí, más de Bélgica. sí, es una generación que está De los diablos retirada. rojos, ¿no? El arquero de Irán, igual que el arquero de Curazao, fue una cosa de otro planeta, de otro mundo. Sí, lo de Ecuador fue impresionante. Eso, ¿no? Eloy Rum, 37 años, juega en la segunda de Estados Unidos, tiene una cotización de 150.000 euros. Lo podés comprar vos, si vos tenés plata. No, Tengo que decir que me da pena Después de esta crisis Costa ya- de Marfil. ya Yo estás, le ya. iba a Costa Claro. de Marfil. Como le fui y le voy a Senegal, a Japón, ¿no? Son mis favoritos. Que no nos Francia, escuche Argentina. José Schulz, ¡Ah! nuestro amigo, ¿Verdad? el embajador de Alemania, que le íbamos a Costa de Marfil. Pero uno Que es siempre muy va futbolero, para ¿eh? el más débil. Sí, Así muy es. futbolero. Y después tenemos otra tanda, la última tanda de resultados. Bueno, Uruguay, que volvió a decepcionar contra Cabo Verde. Cabo Verde, ¿cómo está jugando Cabo Verde con Muy todo? bien. Y ese arquero es otro arquero que también está como, Bociña. como Mirta Legrand en la tele, ¿no? Ya está de edad, pero por favor, es un arquerazo y Cabo Verde juega como país, junto al arquero, detienen, no importa si van a apuntar únicamente al empate, se juega todo. A mí me encanta Cabo Verde. Egipto. Bueno, Uruguay, lo lamento por Uruguay, porque Uruguay tiene una gran tradición, ¿no? Sí. Futbolera. Pero, perdón, quiero decir esto de Uruguay. Me da la impresión, y dicho esto con todo el respeto del mundo, que ya Uruguay está en un nivel de selección chica. Ya le cuesta Cabo Verde, le cuesta Arabia Saudita, le cuesta todo, ¿no? Ya Uruguay. Ya su gloria fue muy antigua y ahora no la puede sostener. Ayer leímos un artículo se llama El País Imaginario, de un No, pero es de un artículo escritorio- muy duro, ¿ah? un escritor uruguayo extraordinario. Egipto 3, Nueva Zelanda 1, Argentina que le ganó a Austria, Francia 3, Irak 0, Noruega es la sensación del Sí. Mundial, o una de las sensaciones, la gente que vino en masa. Pero vos viste lo que hacen los noruegos, Así Sí, la remada claro. de los vikingos. La remada de los vikingos. Acá yo vuelvo a lamentar Senegal, que ojo, no es una goleada 5-1, ¿ah? Es 3-2 con Noruega. Entonces, viva Senegal también. Sí. Y el último partido anoche, a la madrugada, Argelia que le ganó 2-1 a Jordania. Ese no lo vi. No, creo que lo vio muy poca gente. Y lo último, los partidos de hoy hay unos partidos, miren esto. Portugal, Uzbekistán. Gran favorito Portugal, el primer partido a la 1 nuestra. Ojalá aparezca Ronaldo, ¿no? ¿Te gusta Ronaldo, Armando? No mucho, la verdad. Así que. Ojalá. Muy bien. Somos dos. Por fin encuentro a alguien que dice que no, a mí no me gusta tampoco. Este lo voy pero a ver. Inglaterra gana. Le voy a Ghana. Panamá, Ah, Croacia, calladitos ellos, ¿ah? Panamá, Calladitos. Croacia. Y Colombia, que no. Colombia tendría Colombia, que ratificar, Congo. Bueno, digamos, me ¿no? encanta Ya, Colombia, no. pero Pues si no, Conmebol es un Congo es una desastre. maravilla. Si Sí, Colombia la no hace algo, oye. Congo es un desastre. Conmebol. Congo. Conmebol. Ah, No, pero- te digo, las ligas, los Sí, sudamericanos le están pasando mal. Mal. En esta. Sí, Pero verdad. Colombia ganó y ganó Bueno, 3-1 el primer pues partido. esperemos Vamos que a darle un ratifiquen, voto de ¿no? confianza. Sí, que ratifique. ¿No? Bueno. Estos son los partidos de hoy. Yo creo que el de Portugal y el de Inglaterra se llevan la mayor audiencia. Sí, hay que ver si aparece Ronaldo. Hasta ahora no lo he escuchado ni nombrar, ¿ah? Y gana. Yo le voy a Ghana. Ese partido sí lo veo. Bueno, éxito sería en cuanto al Mundial. Ahora los conflictos, que es nuestro partido interno. Ganadores, vencedores, goleada, no goleada, lo va a decir Armando y Susana Bejarano, que se une a nosotros vía Zoom después de esta pausa. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con
Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibe 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días super envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días super envidiables se ahorra contento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibe 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. El comentario, qué frío, ¿no? La noche más fría, ¿y San Juan? ¿No hay San Juan? No sé si voy a comer un perro caliente, un hot dog. Lo que sí voy a hacer es tomar mi Refrianex porque soy pésima para abrigarme y a momentos hay síntomas de resfrío. Este es mi Refrianex, miel y naranja. Y para los que cuidan, además del cuerpo, el bolsillo, está Prodem, ¿no, Jorge? Tú cuidas más tu bolsillo. Sí, pero aunque te abrigues, estamos sufriendo un frío aquí en La Paz importante. Tremendo. Y te podés resfriar y Refrianex es la recomendación. Yo te hago otra recomendación que es hacer un DPF, depósito a plazo fijo de Banco Prodem. En estos días súper envidiables futboleros. Que van, es una promoción que dura exactamente lo mismo que el Mundial, del 11 de junio al 19 de julio. ¿Cómo es? Bueno, Banco Prodem ha aumentado las tasas hasta llegar al récord del mercado de la plaza y a 181 días da el 7% en los depósitos. Ajá. A 361 días, 9%. Y a un plazo mayor, el 10%. Es muy, muy tentador como para no poder poner el dinero en Banco Prodem. Así es, hay que estar atentos porque es mientras dura el Mundial, así que nada de distraerse como se está distrayendo nuestro osito Jin Jin. Armando ya tiene nombre, nuestro osito se llama Jin Jin, no suelta la pelota, está metido en el Mundial y hay que abrirle un DPF también. Bueno, a lo que vinimos, hablar de los conflictos en medio de esta gloria de Messi, Argentina, Ghana, Senegal, Francia, los que perdieron, los que tienen las esperanzas todavía. Aquí adentro se está jugando el otro partido, el de los conflictos. Unos dicen, ganó el gobierno con un estado de excepción histórico, dicen algunas autoridades, histórico, no hubo violencia, jugaron al desgaste y con un estado de excepción que huele a margaritas están desbloqueando. Otros dicen, nada señor, el convenio que se ha firmado con la COP es entreguista, dicen algunos analistas, entreguistas, le han cedido todo, ahora vamos a ver qué dicen en ese otro lado, la empresa privada, empresariado cruceño, en fin, hay también una tensión ahí. Hay quien dice que policías, militares, medios fueron con su cara de violencia, fueron a romperlo todo y terminaron levantando piedras y ramas en los caminos. Qué difícil mirar todo esto, Armando. ¿Cómo dibujas tu cancha? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió?
No quisiera entrar en eso, me parece que es un poco frívolo, para empezar, porque el problema en política es, puedes tener a alguien que tú consideras que salir mejor parado en el corto plazo, pero hay que ver el mediano plazo. Mira, así que, y además por lo general el tema del ganador y del perdedor tiene mucho que ver con cómo cada actor quiere posicionarse. Por supuesto. Y colocar su interpretación del conflicto. Pero hay ventajas y desventajas, ahí ya deja de ser frívolo porque justamente son los escenarios que se vienen. Claro, pero... Y hay que ver con qué músculo entra cada es frívolo pedazo. porque para mí al final, a ver, podemos estar discutiendo lo que uno de los actores dicen, pero a mí me parece más interesante discutir y conversar sobre lo que realmente nos dice el conflicto, que creo que eso es más interesante para justamente pensar el futuro. A ver. Y para mí el punto, digamos, si tú que eres de que vienes de eso, para ponértelo en titular, para mí el titular es que el país está enfrentando un grave problema de gobernabilidad, punto. O sea, no ha recuperado con el desbloqueo no ha logrado una estabilidad. No solo que es gobernar, es decir, el problema del gobierno es que sí, podemos tener estabilidad, pero para mí el corazón del problema es que tenemos una gobernabilidad siendo menos dramático, frágil, y ese es el dato duro, y no es un dato menor, no es un dato además que va a acabar con ese conflicto, sino creo que va a ser el dato para los próximos años. Sí, y te explico, para mí tiene dos cosas, tres cosas en realidad te reflejan este problema grave de gobernabilidad que tiene el país. El primer tema es que este conflicto ha mostrado la brutal crisis de representación política que ya habíamos identificado, es decir, la falta de confianza en el gobierno, la falta de confianza en la Asamblea Legislativa, el hecho de que ninguna de las instituciones ha funcionado en estas 6 semanas bien, ¿no? Es decir, inclusive los actores locales que fueron elegidos hace apenas 3 meses no han tocado pito en este conflicto, lo que te muestra que no son actores que ya... ¿Ni el gobernador de Santa Cruz? Ni el gobernador de Santa Cruz, muy poco, algunos que otros gobernadores, pero si tú ves, digamos, alcaldes, gobernadores han sido, como todos nosotros, espectadores de un conflicto y no han cumplido un rol de mediación, es decir, eso es un problema. Fragilidad También institucional. que si los gobernadores se metían, se hacían cargo del conflicto, sí, y el problema era con el gobierno, no con él. Entonces desgastaban su figura. Ya nos está escuchando Susana Bejarano, entonces, para recapitular, fragilidad institucional. Sí, claro. Uno es la crisis de representación, me parece que es muy, muy evidente. A eso agregamos un nuevo fenómeno que se sentía que venía, pero creo que ahora es muy evidente, que es una notable crisis de intermediación en las organizaciones sociales, que ese es el otro gran dato de este conflicto. Si es un conflicto con una tremenda movilización, con un malestar muy grande que se ha expresado, pero en el cual no ha habido organizaciones sociales con capacidad de construir una intermediación coherente, unificada y con estrategia. Es decir, por lo tanto ha sido un conflicto sin cabeza, sin proyecto político, y en el fondo incluso sin diligencias en cierto momento. Y el tercer dato, para que ahí lo deje todo, claro. Y por eso hablo yo de un problema grave de gobernabilidad, y el tercer dato es que creo que esta crisis ha supuesto el fin de la idea de que había un proyecto político restaurador. El proyecto político restaurador no funciona, pueden intentarlo seguramente revivir, pero no funciona, de facto no funciona. Digo proyecto restaurador, esta idea de que se había acabado el masismo y ahora venía un liberalismo. Nuevo ciclo. Un nuevo ciclo, no hay nuevo ciclo. No hay nuevo ciclo. Lo que hay es un enorme vacío político que hay que llenarlo de alguna manera en los siguientes meses y años. Entonces, digo, esos 3 elementos, insisto, crisis de representación, problemas de intermediación y ausencia de un proyecto político de cualquier signo que más o menos dé sentido, eso es un problema de gobernabilidad. Susana Bejarano está vía Zoom porque todavía no recuperamos la normalidad del todo. No hay leche, hay pan, no hay gasolina, hay verduras y así estamos intentando esta normalidad. Susana, ¿qué tal? Bienvenida a tu guarida. Muchísimas gracias, Claudia, por la invitación y la comprensión. Me hubiera gustado estar sentada ahí en la mesa, pero realmente me ha sido difícil llegar. Así que te agradezco mucho la comprensión. Efectivamente, no estamos todavía en una normalidad plena, pese a que Sencata está desbloqueado hace
10 días, desde el sábado con bombos y platillos se había anunciado Justiniano que se desbloqueaba la carretera, que no habían encontrado personas, pero que estaban limpiando la carretera. Hemos visto la entrada de las cisternas, esta vez no al lado del presidente, no corriendo el presidente al lado, pero casi por la publicidad y toda esta cuestión que ha tenido. Pero resulta que estamos en martes y no hay gasolina en las distribuidoras en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un problema gordo, ¿no es cierto? Yo voy a continuar de lo que dice Armando de gobernabilidad, pero también hay un problema de gestión, porque la gobernabilidad va de la mano con la gestión. Si tú tienes una buena gestión, si atiendes oportunamente los conflictos, etcétera, etcétera, yo creo que te libras de bastantes problemas y eso, la buena gestión te da gobernabilidad, ¿no? Uno piensa que las instituciones no sirven para nada, que son todos ahí sentados y mancagastos y toda aquella cuestión, pero cuando ese circuito funciona bien, ese circuito te da un oxígeno y un respiro de gobernabilidad impresionante, aunque hayan otro tipo de problemas. Y yo acordaría con lo que dice Armando, con los 3 puntos, añadiría diciendo que el tema de la implosión del MAS hoy día está teniendo unos efectos brutales, ¿no es cierto? En el pasado solamente para los masistas, por este problema de que no pudieron salir de la pelea intestina, no había quien reemplace los liderazgos, la base se cansó de esa pelea, se cansó de la estigmatización y toda aquella cuestión, y abandonan el MAS para irse a votar por Rodrigo y qué sé yo, pero ese es otro análisis, ¿no? Y hoy día vemos que la ausencia de ese MAS capaz de recoger todas las demandas, capaz de ser el ente representativo de distintos sectores sociales y capaz de ser la correa de transmisión, esa desaparición hoy día le está pasando factura a lo que era antes su oposición, ¿no es cierto? Es decir, la desinstitucionalización yo creo que también pasa, ¿no es cierto?, fuertemente pasa por el tema de la desinstitucionalización política, el rato que hay una eclosión, digamos, de esta fuerza política que era capaz de representar distintos sectores sociales con distintos intereses, vas a enfrentarte a un problema, ¿no? Entonces, volvemos a un escenario que a mí me parece pre-2005, ¿no? En ese escenario donde las fuerzas no encontraban, digamos, una representación o un canal de representación que pueda expresar sus demandas, y estábamos en sistemática conflictividad porque al no existir esos canales inmediatamente se arroja a aquellos que no encuentran los canales a la calle, ¿no? Ahora, yo diría algo, digamos, añadiría a lo que dice Armando con algo peor, ¿no es cierto?, que no es que solamente los alcaldes y los gobernadores prácticamente no han tocado pito, ¿no es cierto?, y yo difiero con Jorge en el sentido de que ¿para qué iban a tocar pito? Bueno, porque son instituciones que acababan además de ser electas, ¿no es cierto? Sino que yo diría algo más. El gobernador de La Paz fue uno de los problemas, que digamos que armaron este conflicto, ¿no? Y a mí, digamos, cada aparición del gobernador, porque tuvo 2 apariciones específicamente, el gobernador, yo decía, por favor, que se calle, que no aparezca, ¿no? Porque eso me parecía que incendiaba más un ambiente que ya estaba completamente caldeado, ¿no es cierto? Y eso da cuenta de lo que Armando dice, que es la crisis de representatividad, ¿no es cierto? O sea, que un gobernador acabado de elegir ahorita, hace media hora, un mes y medio atrás, mejor no aparezca en la ciudad, en el departamento en que le toca administrar, y en ese departamento donde se supone que acabado, digamos, de darse un baño de legitimidad a través de las urnas, debería ser él la correa de transmisión con estos sectores, ¿no? O sea, nadie dice que se compre el conflicto, pero claro que una correa de transmisión, y más bien para constituirse en uno de los problemas, hay un problema serio de representatividad que emerge, y esto ya lo hemos hablado en esta guarida, de una crisis brutal que tiene el sistema electoral, que evidentemente no solamente pasa por la composición y la normativa del sistema electoral, sino pasa porque el Poder Judicial ha echado mano de todos los poderes y el Poder Ejecutivo ha echado mano del Poder Judicial para poder frenar, etcétera, etcétera. Y ahí volvemos a otro de los problemas que señala Armando, que es la desinstitucionalización profunda del país, ¿no? En la medida que vos no mires el que este es un conflicto que ha expresado un montón de cosas, pero que no está resuelto, ¿no es cierto?, no está resuelto en lo profundo,
¿no? Yo creo que estos exitismos, incluso el ministro de la presidencia celebraba y decía, nosotros hemos derrotado, ¿no? Luego más tarde el ministro Justiniano, el nuevo ministro de las Fuerzas Armadas, le corrige y le dice, no, esta es una victoria en realidad no nuestra, sino una victoria de la gente, etcétera, ¿no? Pero claramente hay un exitismo dentro del gobierno y yo, digamos, estaría, siendo uno de sus asesores, muy preocupada por la situación en realidad en la que ahorita mismo se está, que es una situación, digamos, de gobernabilidad muy, muy delicada, ¿no? Y de falta de institucionalidad muy delicada, de falta de representación muy delicada, ¿no es cierto? Yo no sé decirte si no solamente el presidente Paz, el vicepresidente Edman Lara han perdido mucho de la legitimidad que los ha encumbrado hace 7 meses atrás, han perdido su piso político con las organizaciones sociales, no terminan de conquistar esos sectores conservadores a pesar de los guiños enormes que tienen, pero además tienes, ¿no?, estos fusibles que son los ministros, que son los poderes intermedios hasta llegar al presidente, son unos, yo te diría, en algunos casos ilustres desconocidos, pero en otros casos se han revelado como actores, ¿no?, que desconocen completamente la realidad del país, cuáles son los poderes en tensión y entonces, como dicen una cosa, dicen otra, uno sale, el otro lo corrige, el otro sale, el otro lo corrige, y yo no sé si un gobierno así puede llenarse de satisfacción ante el escenario que hoy día mismo tiene. Digamos, avalando además el análisis de Armando, ¿no? O sea, yo creo que y con esto cierro esta idea, yo creo que el gobierno no derrota a un movimiento popular, como lo han señalado sistemáticamente, ¿no es cierto?, sino que tienes un movimiento popular que ya venía derrotado, ¿no?, que realmente a mí me parece increíble que en el marco de esa sensación de derrota y en el marco de esa eclosión y de esa pelea intestina en la que ha venido casi 3 años, haya llegado hasta donde ha llegado, que han sido 51 días de bloqueo, ¿no es cierto?, haya puesto sobre la mesa el planteamiento, ¿continúa o no continúa Rodrigo?, ¿no es cierto? O sea, a mí esto me parece increíble, dada la situación en la que estaba el movimiento popular, digamos, ¿no? Enseguida. Una situación que yo creo que, con esto termino, sí, que una situación que yo creo que de pelea y de crisis que se expresa en el final del conflicto nuevamente, ¿no? Sí. Pero no estamos ante un movimiento popular que estaba súper fortalecido y con los músculos grandes, ¿no es cierto?, con el que se enfrenta Rodrigo. Rodrigo se enfrenta ante un movimiento popular completamente herido. Susana nos propone hacer también el diagnóstico en paralelo de el Ejecutivo, del poder oficialista y de los movimientos. Entonces, para devolver la pelota acá a la guarida, estamos con esta fotografía que plantea Susana de debilidad, de que no hay un liderazgo. De hecho, Susana lo dijo en una anterior conversación, de que no hay un presidente cuidado, no hay una primera figura, un liderazgo que cuida, bueno, a mí que me maten, pero no al presidente, no, corrigen al presidente, lo dijo la propia Susana. Acá hay quiebres, hay quien dice también que hay ministros que no se hablan, que Lupo no se habla con Espinosa, es decir, no hay un equipo. Esta es una selección en la que no hay un equipo, no hay un cuidado, no hay una protección de esta primera figura. ¿Estamos bien en el diagnóstico o irías por otro lado, Armando? Del Ejecutivo, luego vamos a los bloques populares. El Ejecutivo tiene un problema que yo creo que venimos diciéndolo desde hace por lo menos, no te diría desde el inicio del gobierno, pero desde enero por lo menos, de la ausencia de un dispositivo político. Es decir, es un gobierno que nunca ha podido construir un dispositivo político coherente, ni siquiera en lo más básico, que es lo formal, que podría ser, digamos, una mayoría legislativa estable, un gobierno coherente. Eso no hay. Hemos esperado desde enero que haya y no hay. Bueno, entonces ahí tenemos un primer problema, y entonces es casi estructural, te diría, ¿no es cierto? Al final, si tú tienes, por ejemplo, un dispositivo político que funciona y tienes un gobierno débil en términos hasta del personal,
entonces todos los problemas derivan hacia el presidente. No existe nada más, ¿no? Y de hecho la crisis de representación también hace que todos los conflictos deriven al presidente, es decir, al final la gente también tiene que tener hasta algún referente a quien odiar, ¿no? ¿No? Entonces al final el drama es que ese referente es el presidente. Pasa que no hay un ministro que tenga una figura que emerja del resto, ¿no? Exacto. Entonces todo es el presidente acá, exacto, ¿no? y todo llega a él, y por lo tanto a él y yo por eso creo que no se ha entendido muy bien, se lo ha considerado solo como un eslogan de alguna manera. El tema de que lo esencial del malestar se traduce en un rechazo personal al presidente, me parece que no ha sido suficientemente leído. Ha habido un problema emotivo de la gente con el presidente, y yo creo que tiene mucho que ver con esto, con que finalmente ese rechazo al presidente en buena parte de los movilizados tiene que ver con esto, que estás en un sistema en el que las intermediaciones no funcionan, sí. Y de todas las políticas, la social, sino todo al final lo positivo y en este caso lo negativo lo absorbe el presidente. Ese en un frente, ¿no? Sí, en este frente, antes te devuelvo la palabra, Armando. Y te agrego, y el problema es que pase lo que pase, ha pasado muchas cosas en estos 2 meses, hoy en día estamos en el mismo escenario, no creo que haya cambiado mucho. Sí, no, quería agregar una línea antes de pasar allá al diagnóstico de los sectores populares, de los sectores demandantes. Este es un quiebre también emocional, lo dijo también Susana la anterior vez acá, este quiebre emocional, y si no lo dijo, lo escribió en una columna, este quiebre emocional con el gobierno, pero yo diría en particular con el presidente, o porque no se lo cuida, o porque hay una manera de ser que de pronto no está combinando bien con la situación o con los actores, ¿no? Vámonos a la fotografía, nos ha planteado una parte Susana, la fotografía de los movimientos. Permítanme decir que también se dice por ahí que la COP traicionó a los Tupac, que la COP sabía del estado de sitio, que traiciona al movimiento de los Tupac Katari y Bartolina Sisa. Otros dicen que había fractura ya dentro de este movimiento, otros dicen que Evo se subió a medio camino, otros dicen que todo es culpa de Evo. Es decir, hay muchas lecturas acá. ¿Cuál es la de Armando? Yo te diría que aquí tengo cierta tendencia a decir, a no hablar de movimiento, porque movimiento implica un cierto grado de organicidad, de dirigencia, de cohesión, inclusive te diría de un proyecto mínimo. Y lo que yo creo que hemos visto en los últimos 2 meses es más una acumulación de malestares de todo tipo, de malestares que podemos ir viendo cada uno de ellos y que se han reflejado en la calle. Y que me da la impresión a mí que las dirigencias en la mayor parte ni siquiera han sido canalizadoras buenas de ese malestar. En algunos casos ni siquiera son ellos los protagonistas del malestar. El malestar a muchas de estas dirigencias los ha sorprendido. Yo por ejemplo estoy convencido que al final tanto la Tupac como el propio Mario Argollo en la COP no tenían mucha idea de la fuerza que tuvo este reclamo de la renuncia del presidente. Y entonces varias de estas dirigencias ni dirigieron y después tampoco supieron inclusive gestionar el conflicto. Por eso duró también 5 o 6 semanas. Y parte de lo que tú cuentas, Claudia, desde mi perspectiva del desenlace extraño de este conflicto, porque es muy, muy extraño el desenlace, tiene que ver también con eso. Es decir, aquí nunca hubo dirigencia, nunca hubo una sola visión, y al final son actores que en medio de este malestar trataban de posicionarse, y en algunos casos tenían más peso, más por razones coyunturales que porque realmente representaban algo. Y al final el conflicto en cierta medida tiene un desenlace que tiene mucho que ver con el propio cansancio del malestar, porque el malestar puede ser muy duro, pero en cierto momento se cansa también ese malestar, sigue ahí el malestar por supuesto, pero digamos, decides que ya es momento de hacer otra cosa, y las dirigencias no encuentran salida. ¿Sí? Entonces por eso es que al final tú ves contradicciones, no sabes al final por qué se levantan los bloqueos sin resistencia,
el acuerdo de la COP, que desde mi perspectiva fue un buen acuerdo, considerando lo que logra, pero el desvinculamiento en eso de Evo pero en general yo te diría que mi dato es ese. Si yo incluso tiendo a no pensar incluso en un movimiento, porque para un movimiento tiene que haber algo. Yo lo que sí siento es que ha habido malestares en estos 2 meses, malestares muy potentes que también hay que tratar de entender. Quiero entrar al convenio con la COP. Cuando lo leímos, en cuanto salió, Jorge dijo, después de todos esos puntos, los Tupac, ¿qué van a pedir? Un cafecillo, ¿te acuerdas, Jorge? Claro, porque había 20 puntos y todos a favor de la COP, ¿no? Yo creo que daba la idea de un cogobierno, porque era o sea, decirle todo que sí a esa semejante lista, ¿qué vas a pedir aparte de eso? Uh-huh. Una cosa que yo creo que habría que mencionar, y le digo a Susana, yo creo que los gobernadores, por ejemplo el caso de Santa Cruz y de Cochabamba, Velasco y Manfred, ¿para qué se iban a meter? Encima, si la pelea es contra Juan, ¿para qué te vas a meter vos? ¿Para recibir un golpe? Si 2 se están peleando y te pones en el medio, te pueden dar un trompazo a vos. Y sobre todo pues son de otro signo político, son de otro palo. Pero bueno, tengo 2 cosas para ustedes, dos preguntas, una observación y una pregunta. La observación es que yo creo que después de todas las impericias que le hemos cuestionado al gobierno, hubo una cierta habilidad del presidente, ¿no? Una cierta muñeca para manejar la situación y que se terminara la cuestión, porque al 10º día del conflicto parecía que estaba la cabeza de Rodrigo Paz rodaba, no había ninguna duda que caía. Y bueno, la pasó, fueron 51 días y zafó. Y la otra pregunta que les hago es que a los 2 años y medio hay un revocatorio. ¿Ustedes creen que se va a plantear un revocatorio a partir de la Asamblea? ¿Vamos, Susana? A ver, yo voy a empezar por el análisis de las organizaciones sociales. Yo coincido con Armando. Lo que pasa es que Armando es un tipo al que yo admiro mucho, entonces me cuesta mucho contradecirlo. Yo voy a procurar complementarlo nomás. Yo creo lo mismo, ¿no? Pero insisto en que es un movimiento popular que venía derrotado, ¿no es cierto? Entonces, que lleno de fracturas y el gobierno lo que hizo, digamos, a lo largo del tiempo, primero, es conocerlo. Me parece que hay un desconocimiento muy profundo de parte del gobierno de cómo operaba, cuáles eran las tensiones. Y claro, es difícil precisamente porque lo que decía al inicio, ¿no es cierto? Estamos ante un movimiento popular que venía en una derrota, que venía, lo que señala Armando, sin dirigencias claras, además con un desgaste sobre las dirigencias, sobre la credibilidad de las formas dirigenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente no hay un dirigente, no hay, además, alguien con la suficiente, digamos, formación y liderazgo, ¿no? Estas cosas que hacen los dirigentes de decir, oye, capaz y el objetivo, lo decíamos en el anterior guarida, estratégico es la renuncia, pero vamos por pasos, ¿no es cierto? Es decir, si yo entro y pido la renuncia, digamos, de Rodrigo Paz y no tengo un plan, digamos, a un proyecto país que vaya y salte, vaya más allá de mi agrupación y salte a otras, que les haga sentido una petición de ese tamaño, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que pasa es que es una falta de conducción, y aquella conducción que existía señalaba las bases me han rebasado, y uno dice, bueno, el dirigente no está para que lo rebasen las bases, está para orientar a las bases, ¿no es cierto? Entonces ahí efectivamente hay una falta de liderazgos, y yo creo que el tema de la presencia de Evo ha sido otro tema que yo creo que hay que analizar, ¿no es cierto? Es decir, Evo se mete en el conflicto una vez que el conflicto ya tenía una fuerza dada y determinada. El conflicto no nace con Evo, y creo que ya no hay que convencer a nadie de que esto es así, ¿no es cierto? Y en el marco de esa fuerza determinada que ya tenía el conflicto, yo creo que existe una contaminación del conflicto. ¿Por qué? Porque las heridas, ¿no es cierto?, de esta, ¿qué se llama?, de estas fracturas, de este montón de fracturas que existen aún en el movimiento popular, empiezan a emerger un montón de sospechas, ¿no es cierto? Un dirigente declaraba, ¿no?, porque hay que ponerle atención a esos canales que han cubierto, ¿no es cierto?, qué decía la gente cuando se movilizaba, ¿no? Y ahí hay un dirigente que decía, el tema es que vemos traidores en todo lado.
nosotros no sabemos a quién ha infiltrado el gobierno, no sabemos quién es evista, no sabemos quién es arcista, los evistas y los arcistas no se pueden ver, se sospechan entre ellos, ¿no es cierto? Vos en la anterior vez, por ejemplo, en las dirigencias que se habían partido, ¿no es cierto?, cuando los dirigentes se encontraban, se peleaban, ¿no es cierto? Entonces era muy difícil organizar, digamos, una marcha que iba a bajar al centro, porque quién la comandaba, quién lo decía, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa cuestión, como nunca se ha resuelto realmente hablar de forma crítica del por qué, ¿no es cierto?, ese proyecto país, que yo coincido con Armando, se mantiene, ¿no es cierto?, ya no lo va a conducir quienes lo han encumbrado, ¿no? Esa falta de autocrítica real que nunca hubo en el movimiento del socialismo, ni en los liderazgos, ni en los actores, ha pasado factura hoy día también, ¿entiendes? O sea, porque nadie confía en nadie le da una, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso lo evaluaría desde el movimiento, y evidentemente ahí hay unas sensaciones de traición. Yo creo que el acuerdo con la COP fue un acuerdo bueno, ¿no?, pero que se incumplió 8 horas después. Es decir, el primer punto de la COP era la no criminalización, etcétera, el respeto, que tenía que ver con un tema de cuidar las formas de movilización. Te marcan un estado de sitio 8 horas después, cuyos puntos, digamos, son las formas de ir en contra, ¿no?, de las formas de movilización que tú has defendido sistemáticamente esos 51 días, evidentemente hay un incumplimiento del acuerdo con la COP 8 horas después. Es decir, el acuerdo se firma a las 6 de la tarde y el Estado se promulga de excepción a las 2 de la mañana, ¿no es cierto? Entonces, ahí, digamos, evidentemente, ¿no?, la Tupac se queda con una sensación, oye, me da la idea, ¿no?, que para que esto haya sucedido, ¿no es cierto?, y luego Mario Argollo no haya salido y haya dicho ni una sola palabra del tema de lo del estado de excepción, el tema de, no sé, hablar y decir, bueno, el acuerdo, o tenemos 90 días para cumplirlo, ¿cómo vamos a efectivizar esos 90 días que también acaban el 18 de septiembre, ¿no es cierto?, para decir, oye, ¿cómo vamos a hacer para cumplir los 8 puntos que se han firmado con la Central Obrera Boliviana? No hay ninguna explicación. Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, los de la Tupac Katari, evidentemente, ¿no es cierto?, se puede generar una sensación de traición. Ahora, ¿dónde estuvo la habilidad del gobierno un poco para responder la pregunta de Jorge? Yo creo que en esperar. Esa fue la habilidad del gobierno. El gobierno en un momento tenía muchísima presión de los sectores conservadores de promulgar el estado de excepción. Y el estado de excepción estaba barajado entre sus posibilidades. Esto revela la infidencia esa que ha hecho Tuto Quiroga en medio del rifirrafe con Gálvez, sobre la llamada que el presidente Paz le hace y le pide apoyo dentro de la Asamblea Legislativa, cuando él sale y dice, bueno, ustedes son los que quieren el estado de excepción, se me ha llamado por teléfono el presidente Paz, ¿no es cierto? Y lo que hace el presidente Paz es, yo creo, generar todos los elementos y las condiciones para que marcar el estado de sitio cuando sea el tiempo oportuno. Yo creo que hay un instinto de sobrevivencia, sobre todo de Paz, ¿no es cierto?, en el sentido de decir, bueno, si marcamos un estado de excepción, el momento del mayor pico de conflictividad, esto, como resultado, me puede dar un derramamiento de sangre. Y un derramamiento de sangre, eso sí que acorta rápidamente mi mandato, ¿no es cierto? En un par de meses, no sabemos cuál hubiera sido la deriva de una situación complicada. Entonces, Paz, a costa de, ¿no es cierto?, las presiones, a costa de que le hagan cientos de memes, a costa del sufrimiento de muchísima gente, fundamentalmente en el Departamento de La Paz, etcétera. Yo creo que espera de forma inteligente, y esto hay que reconocérselo al gobierno. O sea, hay que reconocérselo al gobierno. Parte de, yo creo que es un acto de honestidad intelectual, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, este esperar, ¿no? Yo creo que es, digamos, parte de una estrategia, pero el gobierno no puede quedarse solo en esperar. Debe dictar el estado de sitio por 3 razones. La primera razón, desde mi perspectiva, ¿no es cierto?, es cumplir, si tú quieres,
con esos sectores conservadores a los que finalmente siempre se declina paz, ¿no es cierto? Por los que siempre se declina paz, ¿no es cierto? Y decir, bueno, yo no soy ningún cobarde, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tenía una medida estratégica por detrás, ¿no? Y aquí está el estado de excepción. Entonces, la primera razón por la que marca el estado de excepción, yo creo que es una razón narrativa, ¿no? Es decir, yo soy un tipo fuerte, no soy ese presidente tibio que dicen, digamos, estos sectores conservadores, etcétera, etcétera. La segunda razón es precisamente aislar el conflicto, porque el gobierno, digamos, pasa 4 semanas de las 7 del conflicto echándole la culpa a Evo Morales sobre la razón del conflicto, sin entender claramente cómo se estaban gestionando, digamos, esos poderes dentro de la organización social, dentro del movimiento social, dentro del bloque popular, si tú quieres, ¿no es cierto? No los comprendía, claramente ahí demostraban sistemáticamente que no los comprendía. Entonces la narrativa más fácil era culpar de todo eso a Evo Morales. Bien. Una vez que yo creo que la segunda razón, ¿no es cierto? Es una vez que tienes firmado el acuerdo con la COP, ¿no es cierto? Ahora sí, técnicamente puedes aislar a Evo Morales. Ya tienes firmado el acuerdo con La Paz, digamos, ¿no? Y el gobierno ahí, entre paréntesis, también sabe, y lo sabe perfectamente bien, que gobernar en contra del Alto hubiera sido terrible para ellos. Entonces no podía marcar un estado de excepción con vecinos, con etcétera, ¿no es cierto? Firma con la COP y no firma, ¿no es cierto?, con, evidentemente, estos vándalos, narcoterroristas, que ahora, que no sé qué. El segundo objetivo cumplido, aísla a Evo Morales y lo aísla de forma efectiva. Y el tercero, con esto termino, Claudia, esta parte, el objetivo de lanzar el estado de excepción desde mi perspectiva, es comprarse tiempo, porque la luna de miel, ¿no es cierto?, ya se terminó rápidamente la luna de miel. Estamos con un conflicto, con el cerco históricamente más largo en el Departamento de La Paz, en 7 meses de gobierno, que se supone que debió tener, digamos, una legitimidad mucho más larga. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Rodrigo? Yo creo que la medida del estado de excepción, ¿no es cierto?, tiene que ver con comprarte tiempo, ¿no?, para ejecutar medidas económicas, dígase, por ejemplo, esta firma con el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, que si no lo hace rápidamente, las colas que hoy día tenemos, que tienen en Santa Cruz por el día, seguramente van a ser más grandes. Y no va a ser los señores de las organizaciones sociales con nombre y apellido que salgan, sino va a ser esa clase media a la que Rodrigo Paz sistemáticamente busca, obviamente, como todos los gobiernos, conformar. Justamente, Susana, para pasarle el micrófono a Armando, justamente, uno, es bien rentable decir Evo es culpable, Evo, eso ya sabemos que es rentable en todas las fuerzas políticas, pero quiero ir al acuerdo, a lo que decía Susana, se firma y con la otra mano se estaba dictando el estado de excepción, eso le puso el color raro del que habla, ese gris del que habla Armando, ¿no? Se firma, pero con la otra mano te pongo el estado de excepción. De hecho, había gente que decía, el traidor de Argollo sabía y aún así firmó, no importa. El punto es lo que dice Susana. Ahora, ¿cómo se hace? Bajo el paraguas de este estado de excepción, muy focalizado en los bloqueos, porque en la ciudad seguimos, podemos juntarnos a tomar un trago, eso no hay problema, reunirnos. El punto está en las carreteras, bajo el paraguas de este estado de excepción. ¿Cómo se va a hacer para cumplir ese chorizo de puntos a los que ha cedido el gobierno? Porque ahora, como dice Susana, que si el acuerdo, hay una serie de medidas que van a contramano del acuerdo. Entonces, ¿cómo le va a hacer el gobierno? A ver, está muy divertido esto. Es que es complicado, pues, a ver, vamos en orden, a ver, porque es cuestiones tácticas, ¿no? Yo creo que, a ver, el gobierno, porque también a veces, y lo que está pasando ahorita es, todo el mundo hace el análisis después de que la película pasó, ¿no? Y entonces todos tratamos de entender, pero ya sabiendo cómo acaba la película. Con el diario del lunes. Con el diario del lunes, ¿no? Lo más interesante tal vez es entender las decisiones de los actores en el fragor del conflicto, ¿no? Cuando tienes la incertidumbre de lo que viene. Y creo que algunas cosas nos vamos a entender mejor, no tanto en la racionalización sabiendo el desenlace, que en digamos que entender
que la mayor parte de estos actores funcionan con altos niveles de incertidumbre, porque a ver, si hacemos la anatomía del conflicto, ¿qué es el rasgo de este conflicto? Es un conflicto tremendamente caótico, donde no tienes actores claros en términos de dirigencias con las que puedes negociar, donde las demandas no se terminan de... Era muy difuso el tema ese. Es muy de las difuso, las demandas sociales. son difusas, tienes varios La actores... COP, lo entendés, es la COP, es una organización, está el señor del casquito, yo qué sé, pero las organizaciones sociales eran una cosa que era una nebulosa, yo Aún nunca más, la entendí. Y aún más, yo te diría, esto que hablamos, la Tupac al final, la verdad, después de todo el conflicto, eran en realidad 30 dirigencias, más o menos por el número de provincias, 20, las provincias de La Paz. Si no había tampoco una verdadera Tupac, para decirte cosas. Luego tenías a Evo y los otros. Entonces, a ver, digo que en escenarios donde la volatilidad es muy grande, no hay claridad, todo es muy difuso, todo es muy desordenado, caótico, los actores tienden a básicamente funcionar casi el día a día, ¿no es cierto? En operaciones casi día a día, obviamente con un objetivo, sobrevivir, en el caso del gobierno, sobrevivir. Yo diría que, a ver, entonces, si es así, digamos, me parece que más que una gran estrategia, me parece, el gobierno lo que ha tenido es un tema adaptativo. A mí me parece que al gobierno se le desbordó y en cierto momento hasta la tercera semana del conflicto, el dato duro era lo que decía correctamente Susana, era un gobierno que no entendía muy bien lo que le estaba pasando, negociaba con las personas equivocadas, se equivocaba, hacía operaciones de desbloqueo muy mal pensadas, es decir, y yo desconocía, exacto, al punto de decir no me vengan con pliegos petitorios. Exacto. En las primeras 3 semanas, si otra vez a ti te gusta titulares, mi label es desconocimiento y confusión, ¿no? Ese fue el dato de las 3-4 primeras semanas del presidente, desconocimiento y confusión. Y ese desconocimiento y confusión lo llevó a estar así de una crisis política de mayor dimensión. Y yo creo que lo que le salva al presidente de una crisis de mayor dimensión en medio de ese desconocimiento y esa confusión fue que el poder, otros poderes en este país dijeron no se tiene que ir el presidente. Y ahí también nos damos cuenta de otro dato, no es suficiente para que se vaya un presidente de la movilización social callejera. Tiene un apoyo internacional que se lo dijeron los añistas, no tenían. Apoyo internacional y seamos también francos, el país no solamente es el movimiento popular, el país es un montón de otros factores de poder. Si esos otros factores de poder te dicen, mi señor, el señor tiene que quedarse, evidentemente es muy difícil que se produzca. Ahora la crisis fue de máxima tensión. No, por eso digo, yo creo que en cierto momento, pensemos en la tercera, cuarta semana de la crisis, yo creo que por ciertas cosas que pasaban, daba la impresión que no solo era el movimiento popular que empezaba a pedir que el señor se vaya, sino además ciertos actores de la clase media, ciertos sectores dirigenciales empezaban a decir, oye, si es así, nos mantenemos aquí o buscamos salir. Sí. Bueno, eso no pasó y eso yo creo que entramos a un segundo momento, para simplificar que es caótico igual, que creo que el segundo momento es el momento en que el gobierno se da cuenta de que, como dice también Susana, y me parece correcto, pero yo creo que es menos estratégico, es menos pensado, es más como adaptativo, ¿no? Es más buscando sobrevivencia. Se da cuenta que aguantar y esperar es la salida. Sí, pero no sé si es muy rentable. Bueno, no, pero ahorita vamos a ver. Aguantar y esperar. Y creo que ese es el segundo momento. Y yo creo que ahí, digamos, el gobierno hace una cosa muy interesante, que es con estas triquiñuelas legales, porque es así muy chistoso, ¿no es cierto? Eliminas la ley Copa, 2 días, 4 días. Acabas la ley Copa, esperas otra semana para aparecerte con otra ley, ¿no es cierto? Apruebas otra ley para regular el estado de excepción. No, ahora yo lo tengo que decretar otra semana. Largas. Entre cosa y cosa, sí, hacerle largas. Pero ¿no? hoy va a pasar la factura, bueno, Susana, Jorge. Sí, una línea. Déjame cerrar esto, sin embargo, para entender un poco, entrar en lo que decía Susana. Entonces, yo creo que el gobierno sabía que el estado de excepción había una gran demanda, pero también el gobierno hace las cuentas, y yo creo que no solo él, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, y le dicen al presidente lo que creo que todos los analistas más o menos sabíamos, que un estado de excepción en las condiciones de la tercera o la cuarta semana era un suicidio político, listo, y que no había condiciones operativas de hacerlo, más allá de que la gente lo exija.
Y entonces el gobierno en ese momento en realidad no tiene muchas opciones. Tiene No, que esperar. Aparte apeló al cansancio. Exacto, tiene que esperar al cansancio y se da cuenta, y eso sí hay que darle al gobierno, yo creo, y muy bien lo dice Susana, cierta inteligencia en esta última etapa, se da cuenta, y aquí vengo al tema más controversial quizás, se da cuenta que el estado de excepción es parte de una estrategia política un poquito más compleja. Lo que tú tienes que hacer es cansancio, tienes que negociar con algunos sectores y darles algunas cosas. Los más visibles, por exacto, lo menos. y en algún momento tienes que aplicar un estado de excepción moderado, que en realidad lo que ese estado de excepción hace es que un poco levanta la bandera y dice, bueno, se acabó el espectáculo, queridos, todos volvemos. Y me parece que en realidad esa ha sido la función del estado de excepción, es decir, el conflicto se agotó por sí mismo, esa es mi impresión, se agotó por sí mismo. Tú mismo ayudaste a que le encontraste cierta salida a ciertos sectores con los acuerdos parciales, porque no solo fue la COP, unos días antes fue Coro y a otros sectores. Entonces, donde pudo, donde pudo, armo alguna cosa, después se agota, y probablemente algún sector te ha dicho, no da igual negociar, pero si hay estado de excepción, declaramos cuarto intermedio al día siguiente. Es que, ¿qué es lo que pasó? ¿No es cierto? Es decir, la Tupac es muy radical contra Ergollo, pero la Tupac ayer declaró cuarto intermedio. Anteayer, al día siguiente del coso, en la tarde. Y luego el sector de Vista. Bueno. Hay una factura, les decía, que tiene que ver con ese cansancio que puede ser parte del salir a esta otra fase, a esta siguiente fase, pero que deja su factura también. Creo que el pedido de renuncia no es tan abrupto como quieren contar algunos o como quieren entender. Si preguntamos a alguien que no esté al tanto del cotidiano boliviano, dice, pero ¿por qué quieren pedir la renuncia? Se acaban de elegir, hubo elecciones, eligieron a un gobernante, ahora lo quieren sacar a los 6 meses. ¿Qué está pasando? Y no es así. Hubo un pliego petitorio que se hizo hace meses, que no se atendió, se fue sumando, se fue masificando, ahí se dio una articulación algo intuitiva de estos pedazos restantes de los bloques populares, y acá termina desembocando y estallando en un pedido de renuncia que ni siquiera es de todos. Desgaste, estado de sitio, espere, alargue, todo lo que acaba de decir Armando. Pero al medio hay una factura que queda para la gente que no está directamente relacionada con uno u otro sector, para la gente que hoy dijo, me han matado de hambre durante todo este tiempo porque Rodrigo no está cumpliendo. Hay un pedazo ahí, Armando, sí, que rapidito, porque también para que opine, porque algo muy importante dijo Susana, y eso más quiero decir, pero sobre tu punto. No, por eso te digo, el balance de corto plazo de victorias y derrotas creo que es muy, muy limitado, porque aquí hay algunas cosas que deja como saldo este conflicto, fuertes y casi estructurales. Y yo creo que el gobierno tiene que pensar. El primero, insisto, no es un tema menor cuando te digo que estamos en un problema de gobernabilidad, porque eso está diciendo que ciertas cosas estructurales en el país no están funcionando, Claudia, y no van a seguir funcionando, a no ser que hagas cosas. Entonces hay un problema, pero quiero venir a tu punto. El otro problema complicado es que más allá del desenlace y todo este drama, la imagen del presidente ha quedado tremendamente abollada, y hay un problema de confianza con el presidente muy grave que sigue, más allá del desenlace, ¿no es cierto? Y de hecho me parece que hay un riesgo el presidente para salir de este conflicto en el desorden de los últimos 6 semanas. El gobierno ha firmado no solamente con la COP, con un montón de sectores. Entonces ahorita hay una montaña de compromisos, realmente, y algunos de ellos de todo tipo. Tienen los compromisos con los cooperativistas, etc., ¿no? El gobierno tiene un gran riesgo. Si el gobierno, puedes haber hecho muchos acuerdos para salir del paso, pero si no empiezas a dar respuestas sobre incluso esa base de acuerdos o de cosas que has cedido, se va a reforzar el problema que ya tiene el presidente de confianza y de credibilidad. Entonces, realmente el gobierno tiene un primer gran problema de, ya, salgo de esto, tal vez vamos a estar tranquilos 1 semana o 2 semanas gracias al Mundial,
pero inmediatamente eso el gobierno tiene que empezar a cumplir. El riesgo de no cumplir algunas de estas cosas es que va a reforzar ya la idea bien instalada en la gente, que es un gobierno que no cumple, que miente. Y quiero cerrar con esto, pasándole a Susana, y el otro punto lo ha dicho Susana. Aparte de eso, claro, este tremendo conflicto de 2 meses, pero los problemas básicos de reforma económica siguen pendientes. Y hoy tiene que encararlos del gobierno. Tenemos que ir a una pausa, pero por eso yo le decía, ¿le da este acuerdo para seguir de un envión hasta el 2030 o le van a hacer un revocatorio a los 2 años y medio? Que responda Susana después de la pausa. Vamos a la pausa. Sí. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días super envidiables ya están aquí con el DPF de PRODEM. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Con el fútbol viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días super envidiables se ahorra contento. Soy Prudencio y junto a Prodi te traemos los días súper envidiables del 11 de junio al 19 de julio. Abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables y forma tu equipo ganador. Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días super envidiables ya están aquí con el DPF de PRODEM. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Días super envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Linda, ¿no? Con esta me voy al gimnasio. Mañana tengo gimnasio. Me preguntan por el momento súper envidiable del Mundial. Hoy se lo vamos a dedicar a los arqueros y a los goleadores. Los goleadores ya sabemos, bueno, Messi, Mbappé, Haaland, Harry Kane, que juega hoy y que me animo a decir que mete otro par de goles, Lucho Díaz, el colombiano, vamos a ver si aparece o no aparece Cristiano Ronaldo, pero los goleadores en dos partidos ya van con 5 goles, 4 goles, realmente sensacional lo de los goleadores. Y los arqueros. Ayer me decía un amigo peruano, periodista, ¿cuál es el mejor arquero de los mundiales? ¿Yacine? No, Yacine es de los años 50, 60, no porque Yacine fuera malo, era bárbaro para la época, deslumbraba, pero el puesto de arquero ha tenido una evolución tan extraordinaria, que nos damos cuenta que vemos a Bociña, un arquero que nadie lo había escuchado jamás y hace actuaciones deslumbrantes. El arquero Eloy Rom de Curazao, extraordinario, 37 años, juega en la segunda de Estados Unidos y es un monstruo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque avanzó el puesto, ¿no? Antes el arquero le tiraban 40 tiros ahí en el entrenamiento y ya cumplía el entrenamiento. Ahora tienen entrenamiento específico, entrenador de arqueros, son realmente fenomenales y ellos hacen que sea cada vez más difícil meter goles. Pero estos fenómenos del gol se los meten igual. El momento súper envidiable. Días super envidiables ya están aquí con el DPF de PRODEM. Todos a ganar. 7, 9 y 10%. Días super envidiables. Esta entidad es supervisada por ASFI. Dale. Bueno, volvemos, Susana. Le hicimos esperar, pero va a cerrar. La pelota está en campo de Susana. Sí, no, y Susana hace las conclusiones. Tu tarea es conclusión de esta mesa, Susi.
Pero yo creo que, a ver, vamos por dos lados, ¿no? Estamos, yo concluiría con lo que Armando ha empezado, estamos en una crisis de representación complicada, ¿no es cierto? Pero no solamente una crisis de representación en todo lo que hace, digamos, a nivel ejecutivo, sino también hay una crisis de representación dentro de las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Yo creo que se ha determinado nomás que este gobierno es un gobierno de transición, ¿no? Con una gobernabilidad muy, muy debilitada. Esta idea del nuevo ciclo y Rodrigo tiene que cambiar absolutamente todo lo que se hizo, yo creo que se cae después de la conflictividad. Creo que cualquier toma de decisiones en este momento va a ser muy complicada para Rodrigo, entonces creo que definitivamente estamos ante un momento definitivamente delicado. Y creo que el gobierno debe jugar sus cartas entendiendo esta situación, ¿no? O sea, yo te decía al inicio, he visto mucho exitismo de parte del gobierno, ¿no? Yo no sé en qué se anclan para ese exitismo, decir, bueno, sobre qué bases, ¿no es cierto? Tomando en cuenta de que hoy día hay colas para conseguir diésel en Santa Cruz. No estamos hablando de La Paz. No estamos hablando del lío en el que aquí no hay gasolina, de que yo no me puedo trasladar a tu programa, de que ustedes tienen que sufrir todos los días y toda la gente para trasladarse un montón, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de ese departamento que no se ha movilizado, que dentro de su comité cívico y sus autoridades le han dado un respaldo al gobierno, etcétera, que hoy día tienes un problema concreto que afecta directamente a la producción, ¿no? Y que aquellos sectores a los que permanentemente le haces el guiño, ¿no? Se ven afectados sistemáticamente por la falta de los carburantes. Entonces, resolver esos problemas reales, ¿no es cierto?, que cotidianos en los que hoy día el país está, ya de pronto la narrativa bloqueo, la narrativa Evo monstruo de 8 cabezas, etcétera, capaz ya no le alcanza, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno, ¿no?, tiene que dedicarse a hacer una gestión, o sea, yo creo que la gestión entrega gobernabilidad, y hemos visto falta de pericia política, de pronto esa incomprensión del país y la conflictividad que puede tener el país, pero ya una falta de comprensión del Estado, ojo, cuidado, que eso pasa factura y pasa factura rápido. Gracias, Susana, por este cierre, gracias, Armando, como siempre. Cuando vienen Armando y Susana, yo quiero 3 horas de guarida, ¿no, Jorge? Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Aquí les traemos 2 visiones para entender el hoy e intentar ver lo que puede pasar mañana. Nos vemos mañana. Primer plato, Radio Cutipa. Ahí estamos.